La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a este 8º capítulo de la primera temporada de Escrutinios, el podcast para hablar de democracia, elecciones y análisis electoral. Como es habitual, le doy la bienvenida a mi compañero siempre de análisis, Felipe Gali. Felipe, buenas noches y bienvenido a Escrutinios. Buenas noches, Luis Fer, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues en este 8º capítulo vamos a irnos con el preludio de la que, en mi opinión, es la más importante de las elecciones regionales de este año. En noviembre, Chile se va a presidenciales para elegir al reemplazo del actual presidente Gabriel Boric. Y digamos que los comicios, que han estado bastante revolucionados, empezaron con las primarias el domingo pasado en los sectores de izquierda, donde al parecer hubo sorpresas. Vamos a hacer un segundo bloque donde vamos a hablar de un fenómeno político bien interesante en los Estados Unidos y donde vamos a encontrar paralelismos bien interesantes. Pero arranquemos por la consulta del domingo, si te parece bien, Felipe. ¿Qué pasó el domingo pasado en Chile? Sí, el domingo pasado tuvieron lugar elecciones primarias. En Chile este es un recurso al que pueden apelar los partidos políticos para dirimir una disputa interna por una candidatura, puede ser presidencial, puede ser gobernación, pueden ser legislativos también. También se va a renovar el Congreso este año en Chile, junto con la presidencia. Y bueno, la única coalición, la única fuerza que eligió esta vía para dirimir a su candidatura presidencial fue la Unidad por Chile, que es una coalición que agrupa a la gran mayoría de las fuerzas de izquierda del país que respaldan al gobierno actual, ¿no? El gobierno de coalición del presidente Gabriel Boric, que no puede presentarse a la reelección. La principal contienda era entre los sectores más izquierdistas de la coalición, cuyo principal exponente es el Partido Comunista, el histórico Partido Comunista, que respaldaba a Janet Jara, la ministra de Trabajo en el gobierno de Boric, y su principal rival era Carolina Toá, que era la candidata de los sectores más moderados, ¿no? O sea, la ex Concertación de centroizquierda que gobernó el país por muchos años, que trajo figuras como Ricardo Lagos o Michelle Bachelet. Y bueno, en última instancia terminamos con un triunfo muy contundente para Jara, obtiene más del 60% de los votos. Las encuestas ya anticipaban que ella iba a ganar, pero predecían un resultado mucho más cerrado. Y va a ser, tenemos un hito muy, muy importante, que es que por primera vez en 25 años el Partido Comunista, que es el partido político con más afiliados del país y uno de los principales exponentes de la izquierda política, va a tener un candidato presidencial propio, la boleta en una primera vuelta, y es la primera vez en la historia de la izquierda chilena que una coalición de la izquierda chilena, que es algo muy común, históricamente se han formado bloques de izquierda amplio, a veces con toda, a veces solo centro-izquierda y a veces solo izquierda, la primera vez que lo va a liderar el Partido Comunista directamente para la primera vuelta en noviembre. Eso es lo que se diría que es el principal hito para empezar como a desenvolver después. Debe ser difícil esta pregunta, pero podríamos decir que Toá era la candidata también de Boric, o el presidente estaba apático al proceso electoral. Esto es muy interesante lo que preguntas, había 4 candidatos en la primaria. Jara, Toá, Gonzalo Winter, que era el candidato del Frente Amplio, que es el partido de Gabriel Boric, y Jaime Mulet, que es el candidato de la Federación Regionalista Verde Social. Todo el mundo sabía que la contienda estaba limitada a Toá y a Jara, pero ¿qué ocurre? Toá era la ministra del Interior, que de acuerdo con la Constitución chilena y con el ordenamiento jurídico vigente, es una de las figuras más altas del gobierno, no hay vicepresidente, de hecho, en Chile, y era vista como el mayor exponente institucional del gobierno de Boric. Los sectores moderados de la coalición y también ciertos sectores de la izquierda histórica de Chile reconocían que el panorama que se viene en términos electorales es sombrío, ¿no? El gobierno tiene una aprobación actual neta de entre un 30% o 35%,
y desde el año 2009 en Chile ningún oficialismo ha reelegido. Se ha ido alternando, derecha, izquierda, de un tipo Bueno, de izquierda. aquí hay un fenómeno interesante y es que además estas elecciones son de relevo, porque después de esa alternación entre Piñera Bachelet, con Piñera fallecido en el accidente aéreo del año pasado y Bachelet ahora sí oficialmente retirada, pues también hay un componente de relevo generacional importante en estas elecciones, ¿no? Exacto, y a eso se sumaba el hecho de que Boric no podía reelegir. Sin embargo, cabe aclarar que tanto Jara como Toá eran mayores que Boric y que Winter, el candidato del Frente Amplio, tenía solo 38 años. Pero ¿qué ocurre? El Frente Amplio, que se constituyó como una coalición y ahora es un partido, llegó en 2021 como una fuerza renovadora, rejuvenecedora de la política y supo captar el voto de muchos jóvenes independientes o jóvenes de izquierda que estaban desafectos con la política tradicional. Y aun cuando siempre ha estado en la periferia o en la oposición y con un duro discurso antisistema, el Partido Comunista es política tradicional porque tiene más de 100 años y tiene sectores que también están anclados en un discurso muy anticuado. Jara ha venido a renovar eso, pero eso lo vamos a tratar después. Boric representó ese empuje de la juventud y por eso derrotó a Daniel Jadwe, que era un candidato con mucha presencia política, pero con un discurso, reitero, un poco anticuado, si se quiere, de la izquierda más tradicional latinoamericana que está tan desgastada en el resto del continente y que en Chile, por otras cuestiones endógenas, estaba creciendo en ese momento. Pero bueno, Boric supo así ganar las elecciones, pero ahora hay un gobierno de por medio, Boric no se puede presentar y todos los cuadros principales del Frente Amplio reunían a una candidatura presidencial. Ahora bien, ¿qué ocurre? La disputa es esta, el Partido Comunista tenía más afiliados y más estructura. Para el Frente Amplio, permitir que Janet Jara fuese candidata así como así, sin hacerle ninguna contienda, era garantizarle al Partido Comunista el liderazgo de lo que está a la izquierda de la concertación. Y con muy pocas chances de recuperarlo porque ellos tienen más aparato, más militante y más tracción de votos. Entonces, tampoco podían apoyar a Toá porque Toá era una exponente máxima de lo que era el establishment y al mismo tiempo también era el representante institucional más fuerte del gobierno. Así que al final del día terminó con todo el desgaste del oficialismo de todas formas. No les quedó otra opción que presentar a Winter como candidato, aun cuando realmente ellos sabían que no iba a ganar. Eso es por lo menos la visión general que se tiene. Y bueno, Jara gana con un discurso, aunque es la candidata del Partido Comunista y aunque sostiene una agenda política a la izquierda de lo que se ha estado viendo en Chile, sostiene obviamente un discurso también muy diferente a lo que ha venido teniendo la izquierda nueva que ha estado surgiendo y esos movimientos progresistas que han dominado la última década en Chile y en otros países. Sobre todo, se muestra más renovadora, retrae los símbolos patrios, que en Chile es un elemento que generalmente se asocia con la derecha, un discurso así como más conciliatorio, si se quiere, aún dentro de la propuesta de un cambio reformista radical, ¿no? Es algo muy interesante esta interconexión. Y ahora eso le va a tocar enfrentar una primera vuelta que se perfila complicada porque en Chile sigue habiendo un anticomunismo social muy fuerte. El Partido Comunista se sigue llamando Partido Comunista y aunque Janet Jara representa un polo renovador dentro de ese partido y además tiene un discurso mucho más, reitero, conciliatorio, de hecho ya ahora mismo, ayer, después de ser consultada, ella dijo: yo soy la candidata de la coalición de centro-izquierda, lo dijo así directamente, un gran paso para un candidato del Partido Comunista. Sigue habiendo dentro de ese partido un montón de cuadros con ese discurso bastante envejecido. De hecho, hace unos días ella tuvo que salir a cruzar con Lautaro Carmona, que es presidente del Partido Comunista, porque este concedió una entrevista en la que dijo, entre otras cosas, que iba a haber un nuevo proceso constituyente, algo que según todas las encuestas y con los dos últimos procesos constituyentes vacíos, quedó claro que no están entre las principales preocupaciones de la sociedad, y además salió a decir que Venezuela era una democracia, un tópico que es muy sensible en Chile por el ascenso de los discursos antimigratorios, por la fuerte xenofobia que hay contra la migración contra la migración venezolana en Chile, y la mano dura contra la delincuencia. Bueno, salir a decir que Venezuela era una democracia, cosas así, es algo que pega muy mal, en general, y ella tuvo que salir a decir que no, que el gobierno lo iba a organizar ella y que estas decisiones no las iba a tomar, y ahora está discutiendo incluso renunciar a su afiliación al Partido Comunista para poder competir como candidata de la coalición de izquierda en general, que es algo que legalmente no lo puede hacer hasta después de la elección, porque ella se registró como candidata del Partido Comunista, pero bueno,
sigue siendo un panorama cuesta arriba para esa izquierda por toda esa confluencia de movimientos. Todo el establishment mediático chileno ahora se va a movilizar por ese lado. Yo estuve en Chile un par de veces, he visto sus noticieros y he visto cómo se mueven contra los gobiernos de izquierda y contra los bloques de izquierda, siempre con el mismo detalle, porque tal estaba asociado con el Partido Comunista, que tal están ligado a tal que es del Partido Comunista. Imaginémonos ahora que tenemos una candidata del Partido Comunista. Esto ya es otra cosa. Pero, reitero, la duda va a estar entre su estilo novedoso, ¿no?, de hacer política, su estilo más carismático, más cercano y más renovado, puede contrapesar ese fuerte anticomunismo institucional y social. ¿Y habrá obediencia de las otras tres fuerzas perdedoras? Es complicado determinar eso, vos sabés que es muy complicado, pero yo te diría que sí, es posible porque al final del día política es política. En principio había sectores de la centroizquierda que no estaban para nada dispuestos a respaldar la Jara si ganaba. Ahora bien, una cosa era que ella le ganara por 2 votos a Carolina Toá y otra que ella le haya ganado por 30 puntos. O sea, estamos hablando de un panorama en el que la centroizquierda tradicional se va a enfrentar a un golpe electoral durísimo y además, si ellos no muestran ningún tipo de ¿cómo se dice? No muestran interés en la campaña, puede repercutirles después para lo que es la elección parlamentaria paralela, podrían quedarse afuera de la segunda vuelta, en fin, podrían perder un montón de músculo político frente a grupos de derecha que además compiten divididos con varios candidatos, con varias listas y que podrían captar muchos votos jugados. Entonces, yo diría que, dada la actitud que ha tenido Jara, más conciliatoria, que de hecho al punto que consiguió que elementos de la democracia cristiana, que eran sectores que ni siquiera habían aceptado ir en coalición con el Partido Comunista, no liderando los comunistas, dijeran que ahora que la van a apoyar a Jara como candidato. Yo diría que hasta ahora está yendo muy bien por ese lado. Ahora bien, la cosa está en si va a lograr que los votos se agrupen. Eso es otra cosa. Y que también lo puede lograr sin el apoyo de los partidos, ojo. Pero toca por verse. Interesante este punto también. Y aquí me llama la atención algo, tanto Toa como Jara vienen de hacer parte del gabinete de Boric, que arrastra pues estos índices tan bajos de favorabilidad que tú mencionabas. ¿Cómo va a ser Jara? Es decir, ¿cuál es su rol, digamos, de análisis del gobierno que termina y cómo despegarse de un gobierno del que hizo parte y que arrastra no solo la pérdida de credibilidad, obviamente de la derecha, sino sobre todo de una militancia de izquierda que ha llegado a decir que se siente traicionada por el mandatario actual? Bueno, eso es un punto muy interesante porque además nos permite diferenciar a Togá de Jara, porque Togá representaba algunas de las posturas y posiciones más cuestionadas del gobierno de Boric, ¿no?, más flaqueantes, temas de seguridad, temas de defensa, y que han sido resaltados sobre todo por la prensa como las grandes falencias. Ponele que después de todo eso es discutible porque los indicadores siguen mostrando que en muchos ámbitos, sobre todo en el económico, Chile se sigue desempeñando bien, no ha sido un mal gobierno, lo podemos analizar, si lo tenemos que analizar en términos más simplistas, pero Jara, por otro lado, como ministra de Trabajo, representó algunos de los logros que más se resaltan en el gobierno de Boric. Leyes contra el acoso laboral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, y bueno, y hay una propuesta de reforma previsional que se sigue haciendo. Entonces, a Jara se la relaciona, yo te diría, con lo positivo del gobierno y a Togá se lo relacionaba con lo malo, en muchos aspectos. Yo diría que eso lo podría explotar en algunas cuestiones. También puede explotar el hecho de que ella no es del Frente Amplio, no es de la clase política tradicional, tuvo una carrera política dentro de los movimientos estudiantiles, dentro de la militancia como más de base, tuvo un origen más humilde también. Entonces, también puede intentar captar votantes por ese lado. Ojo, parte también de una debilidad estructural, que es que la primaria chilena tuvo baja participación. Ella ganó por mucho, pero con los votos del Partido Comunista. Se notó eso, con los votos del Partido Comunista. Ya para ampliar la base para la primera vuelta va a tener algunos problemas. Pero bueno, está por verse. Bueno, en Latinoamérica se acuña esa frase de que los expresidentes no se retiran, que se vuelven un poco como jarrones chinos, que no sabes dónde ponerlo y siguen estorbando, y Chile no es la excepción. Los expresidentes chilenos, tanto el fallecido Piñera, el expresidente Aylwin, el mismo Ricardo Lagos, Bachelet, han estado activos en sus roles postpresidenciales, y el mandatario que termina es uno de los más jóvenes
en la historia latinoamericana en general. Aunque en escrutinio somos algo reacios a hacer futurología, ¿tú cuál crees que sea el rol de Boric retirado de la presidencia? Boric sigue siendo un actor político importante, como bien dijiste, es joven, obviamente tuvo que pasar por un gobierno desgastante en muchos aspectos, pero va a seguir siendo una figura clave de la izquierda chilena. A esto se suma que su partido se va de la presidencia sin liderazgo. Winter sacó un 9% nada más. El voto de la izquierda más progresista, neoprogresista, quedó descabezado, abandonado, y dentro de 4 años Boric va a poder volver a ser candidato. Haber sido expresidente va a jugar mucho a favor, y bueno, además si ganase la derecha, contaría con el favor de ir como candidato de una oposición. Yo te diría, yo estoy bastante seguro de que a Boric lo podríamos volver a ver como candidato presidencial en un futuro. Aún a riesgo de hacer futurología, soy capaz de decirte eso. No hemos visto todo de Gabriel. Bueno, de Jara yo he visto algunos pronunciamientos llamativos, como su propuesta de crear una empresa nacional, estatal, del litio, que no me dejó de traer un déjà vu a la idea de Allende en el 70 de nacionalizar el cobre. Me parece una mujer moderada, pero quisiera preguntarte por dos de los temas que están en la agenda y que tú los has mencionado al pasar. En primer lugar, el tema de seguridad interna en Chile y en segundo lugar, el tema de Venezuela. ¿Qué dice Jara concretamente frente a esos dos aspectos, Felipe? De momento ha mantenido un tono muy reservado, porque hay que tener en cuenta además que son temas que son tanto socialmente espinosos como ideológicamente espinosos. Cuando vos sos candidato, cuando vos liderás un espacio progresista, si se quiere, no podés asumir la lógica de un discurso antimigratorio, porque terminás entrando en una contradicción, pero tampoco podés salir a defender la migración cuando ha generado los trastornos sociales que indiscutiblemente ha generado en Chile. Chile era un país muy aislado territorialmente, no estaba acostumbrado a grandes olas migratorias, la cordillera lo separa de sus vecinos y además es un país con una cultura, esto también es un tema cultural, muy tranquila, si se quiere, algunos dirían que aburrida, y frente a eso contraponemos una diáspora venezolana en la que también había elementos, algunos dicen que hay elementos, se achaca elementos delincuenciales, elementos del narco, pero en general, lo estoy diciendo el grueso, los venezolanos tienen una cultura distinta y además son la primera gran oleada migratoria que vive Chile. Entonces, todo eso ha generado una serie de trastornos sociales que se han vuelto muy tirantes. Yo te diría que casi insoportables. Lo digo como, esto lo digo desde yo tengo muchos amigos chilenos, mi pareja es de Venezuela, tengo muchos amigos venezolanos, y vos lo notás ese terrible conflicto que ha generado. Y ya después en lo que es el tema de seguridad, en los últimos años los medios chilenos se han ensarzado en apelar a lo que es la criminalidad, una supuesta alta tasa de criminalidad, que también es cuestionable, todas estas cifras son siempre cuestionables. Nunca falta el que te dice que la inseguridad es una percepción. ¿Por qué es una percepción? Si uno siente que lo van a atacar, los índices de seguridad van a aumentar, aunque no te hayan atacado. Entonces, como no hay un indicador económico al que apelar, los sectores opositores al gobierno están apelando efectivamente al tema de la delincuencia, que sí es cierto igual que ha habido algunos crecimientos, no tan graves no tan catastróficos como los quieren vender, pero ha habido unos crecimientos. Y bueno, ya toca ver cómo encara eso ya para lo que es la campaña de la primera vuelta, ¿no? Cuando se le pregunte al respecto en un eventual debate. Bueno, y sin lugar a dudas, el pistoletazo de salida de estas presidenciales chilenas son las primarias de izquierda, pero para nuestros oyentes, pues es necesario dar un panorama de la otra cara, que no se la quiso jugar en una consulta previa. Hablamos de los candidatos tanto de la derecha más radical como los candidatos de la centro derecha. Hablemos un poco de ellos, de Matei y de Kast, Felipe, si te parece. El trío alemán, como le dicen, porque tenemos a Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que va por el Partido Nacional Libertario, y busca explotar la movida de Milei, ¿no? en el país vecino. Matei
representa al sector de la política tradicional, ¿no? Lo que le dicen la centro-derecha, pero ella realmente no es. Ella representa una derecha que todavía sigue exhibiendo vestigios, ¿no? De lo que llamamos una penetración pinochetista, al punto de cuando le preguntan sigue defendiendo el golpe militar, del que su padre fue parte, y de cuya militancia formó durante la década de los 80, cuando todavía estaba Pinochet. Después vos tenés un José Antonio Kast que representa un pinochetismo duro, o representó un pinochetismo duro en las últimas elecciones, y ahora está intentando jugar irónicamente una carta moderada, y según lo que están diciendo algunas encuestas, en otro giro irónico, le está saliendo, le está sacando votos a Matei, y no se llegó a un acuerdo para hacer una primaria de la derecha. Matei cuenta con el apoyo de todo lo que es el arco de la antigua centro-derecha o derecha tradicional. Yo prefiero decir derecha tradicional, que son la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli. Y por su parte, Kast cuenta con lo que es su partido, el Partido Republicano, que logró un resultado sorprendente en la última primera vuelta, cuando quedó primero, arriba de Boric, y después perdió en la segunda vuelta, pero logró arrebatar a la derecha tradicional su posición. Kast entró después en un conflicto con lo que es el sector de Kaiser. Kaiser representa ya la extrema derecha, MAC extrema derecha. No te sabría incluso, ya nos quedamos sin apelativos, al punto que hay videos de él de 2021 donde fue captado diciendo que el voto femenino fue un error. Ya te podés hacer una pequeña idea. Pero que logra recabar un apoyo notable, 10, 15%, bastante en algunas encuestas, un poco menos por ahí si se quiere, pero en la derecha vos tenés un escenario que si fuese una primaria sería de 3/3. Ese es el caso, ¿no? Que para mí la elección va a ser una cuestión de 3/3, ¿no? Por un lado la tenés a Jara, algunos incluso hablaban de que Jara podía verse fuera de la segunda vuelta, pero eso para mí es imposible porque ella compite con el apoyo de toda la izquierda, de 30% no va a bajar. Sí, la pelea está realmente entre Kast y Matei por ver cuál de los dos pasa la segunda vuelta. Hoy por hoy las encuestas coinciden en que todos tendrían la ventaja sobre Jara por muy obvias razones, con mayor ventaja para Matei que para Kast, pero bueno, ese sería más o menos el debate dentro de la derecha. Y hace rato tú mencionabas un actor estratégico, por lo menos en la historia contemporánea política de Chile, que es la democracia cristiana. La democracia cristiana logró alcanzar la presidencia en la década de los 60 y luego de una serie de divisiones y decepciones perdió las elecciones del 70, que las ganaría Allende. De ahí en adelante ha jugado un poco como una bisagra, le fue funcional en un principio al pinochetismo, a la dictadura, hasta que abiertamente se divorciaron, y hoy es un hecho casi que probado, pues que el expresidente Frei fue asesinado por el mismo régimen de la dictadura. ¿Se va sin candidato? ¿Tú qué crees y a favor de quién va a jugar la democracia cristiana en las elecciones de este noviembre que viene? Para mí se van a volver a dividir y se van a distender de la elección, porque hay un sector que sigue pujando para apoyar la Jara, y hay otro sector que está pujando para respaldar a otro candidato que se ha perfilado como moderado. Eso solo lo vamos a ver cuando cierren lo que son las postulaciones ya registradas, ¿no? Al final del proceso de registro, o cuando terminen los procesos de nominaciones. Pero para mí el Partido Demócrata Cristiano ya se encuentra en una fase terminal, ¿no? En un momento llegó a lideró la concertación durante sus primeros 10 años, además puso otros dos presidentes, Aylwin y el hijo de Frey, pero bueno, ahora se encuentra mucho más débil, llegó a tener solamente 2 convencionales constituyentes, elección constituyente, después se dividió para lo que fueron las elecciones parlamentarias. Para mí está, reitero, en una fase en la que no puede siquiera influir mucho. Es más, en el último momento especularon con registrarse en la coalición de izquierda y apoyar a Tohá, y al final llamaron a votar por Tohá, pero no aportaron nada, 27% sacó Tohá. Entonces yo diría que se han convertido en un actor marginal. La política chilena ha vivido de periodos de polarización donde predominan la izquierda, las fuerzas de izquierda o de derecha. No podemos establecer un paralelismo, no decir que Jara está tan a la izquierda como sus oponentes a la derecha, porque sería una falacia, y no es real, o sea, sinceramente no lo es, pero sí podemos decir que hay ejes ideológicos muy definidos entre ambos, eso sí es una realidad. En cambio,
el centro en esos contextos se va haciendo más y más pequeño y va pesando cada vez más menos, salga si se permite. Finalmente, Eso fue lo que pasó en la primera crisis democrática que tuvo Chile antes del golpe del 73. finalmente a mí lo que me llama muchísimo la atención es que en medio de este panorama poco tan aciago que se vive en el mundo en general y en Latinoamérica también, Chile sigue dando muestras, por lo menos de un papel importante de los liderazgos femeninos. Estamos hablando de la situación de Toa y de Jara en las primarias de izquierda, también de Matei. Indudablemente hay una fuerza femenina que ya envidiarían buena parte de las democracias latinoamericanas donde esto no se vive y donde las figuras en ascenso no solo son hombres, sino hombres con discursos misóginos. Sí. Chile tiene tantos puentes de liderazgo femenino muy, muy poderosos, pero también ha tenido problemas de discurso misógino. Sobre todo, bueno, y en todos los campos, no solo en el de la derecha, también en el de la izquierda. Pero sí, es muy cierto lo que decís. Incluso hasta podríamos estar ante la segunda ocasión en la que hay una segunda vuelta entre dos mujeres. Ya Matei, junto con Bachelet, protagonizó una en 2014. También en Argentina tuvimos un caso en 2007 con Cristina contra Elisa Carrió, y yo creo que fueron uno de los únicos dos casos, los primeros dos casos donde hubo una contienda electoral donde las dos principales candidatas fueron mujeres. Es algo que es visto en el Cono Sur. En Uruguay no se ha ocurrido todavía, no ha habido una candidata mujer fuerte. Pero sí, es cierto que en Chile tenés un mayor liderazgo femenino, por lo menos, sobre todo en los últimos tiempos, ahora que hay paridad de género. Tocará ver si eso se consolida, ¿no?, de cara a la primera vuelta. Y Felipe, finalmente para cerrar el tema chileno y pasar a nuestro segundo bloque, tú das por archivado absolutamente el tema constitucional en Chile, es decir, la idea de reemplazar la constitución del 80, la constitución de Pinochet, absolutamente guardada en el último gaveta del escritorio del presidente en la moneda. A corto plazo, sí. A corto plazo sí, porque desde el momento en el que Jara lo descartó, o sea, desde el momento en que la izquierda renunció o aceptó postergar esa bandera, para mí ha quedado definitivamente encajonado, sin mencionar que ya quedó claro que en Chile estás viviendo un caso claro de empate hegemónico, en el que ambas fuerzas han tenido el poder para vetar las iniciativas constitucionalistas de ambos lados. Lo tuvimos con la Constitución progresista que se quiso imponer en 2022 y también con el intento de constitución derechista aprobada más que nada por los republicanos en la segunda comisión constitucional en 2023. Entonces, ambos tienen el poder para vetar proyectos, pero ninguno para imponerlos, con lo cual yo diría que por lo menos en el corto mediano plazo sí, el asunto va a quedar postergado. Pues Felipe, muy, muy, muy interesante. Vamos a ir a una pausa aquí en Escrutinios, el podcast para hablar de elecciones, democracias y análisis, porque al volver tenemos un tema muy interesante y es un fenómeno estadounidense que está generando paralelismos. Entonces, vamos a ir a una pausa en Escrutinios, el podcast producido por La Gaitana Periodismo Independiente en alianza con la Fundación Universitaria Los Libertadores, y al volver hablaremos de un fenómeno electoral un poco inesperado en Estados Unidos. No se vayan, por favor. La Gaitana, capaz de organizar a miles de indígenas yanaconas para combatir la avanzada española en los territorios del hoy denominado sur colombiano, se constituye un símbolo femenino de la resistencia indígena. Afirma la tradición que la cacica gaitana vengó la muerte de su hijo Timanco, pese a la superioridad del enemigo, y se enfrentó al colonizador español don Pedro de Añasco. La historia, que se basa en unos breves versos de Juan de Castellanos, constituye un ejemplo de una narrativa que contrasta con la manera como se es percibido al huilense y, en particular, cómo es asumida la mujer, a quien el machismo y el patriarcado le han negado su lugar en la historia. La gaitana denota tenacidad, organización, altruismo, lucha por las causas nobles. En una frase, evoca la posibilidad de cambio. En este proyecto periodístico creemos como equipo humano y desde aquí no solo evocamos, convocamos a ese cambio. Y aquí estamos de vuelta en Escrutinio. Les habla Luis Fernando Pacheco y como siempre me acompaña Felipe Gali. En el bloque anterior hablamos de las primarias chilenas, ahora
Felipe tiene unos paralelismos bien interesantes con Chile, pero nos vamos mucho más al norte y nos vamos con un fenómeno político inesperado, diría yo, no sé si me corrige Felipe, y es el ascenso de un nuevo liderazgo subnacional, evidentemente en Estados Unidos, pero que está llamando especialmente la atención. ¿De quién hablamos, Felipe? Estamos hablando de lo que ocurrió en las primarias del Partido Demócrata en las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. No olvidemos que es la ciudad más grande de los Estados Unidos, el epicentro económico de Estados Unidos y básicamente uno de los corazones del capitalismo occidental. Vio el triunfo de Zohran Mamdani, el candidato de la agrupación Socialistas Democráticos de América, sobre la candidatura del exgobernador Andrew Cuomo. Con lo cual tenemos una candidatura, a ver, no es inusual, ya ha habido liderazgos de izquierda antes en lo que es la ciudad de Nueva York, pero esta es la primera vez que tenemos este liderazgo de izquierda tan abierto en el contexto en el que está viviendo Estados Unidos, ¿no? Con el ascenso de Donald Trump y el giro total a la derecha que se ha visto en el hemisferio norte en los últimos meses. Se pueden trazar muchos paralelismos con lo que hablamos recién, ¿no? Lo de Chile, con el liderazgo de Jara. Por primera vez el Partido Comunista va a liderar a la izquierda chilena y mientras tanto tenés un socialista elegido sobre la política tradicional para disputar la alcaldía de Nueva York. Además son dos liderazgos, el de Zohran Mamdani, un inmigrante nacido en Uganda que además es musulmán y favorece enfáticamente la causa palestina, junto con un liderazgo nacido desde las bases en Chile, como lo es el de Janet Jara, y estilos de campaña que además redimen ¿cómo se dice? Al uso a la propuesta de cambio radical o reforma radical en todo caso, junto con un tono conciliatorio que permite hacer política desde un ambiente, si se quiere, de discusión, de diálogo, sin lo que es la necesidad de incurrir en gritos populistas, que es lo que hemos visto mucho, que en su momento lo lideró la izquierda y ahora lo lidera la derecha. Jara no ha tenido problema en negociar con los sectores al centro de su coalición, y Zohran Mamdani, que ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata, gana mediante un acuerdo. Vamos a establecer primero un poco el sistema electoral. Las primarias allá se realizan por voto ranqueado, que acá vos te dan la boleta con los candidatos y vos marcas la preferencia 1, 2, 3, 4 y después te cuentan la primera preferencia y si ninguno logra más del 50% se le suman las segundas preferencias hasta que uno lo logre. Bueno, Mamdani, como dije antes, un musulmán inmigrante pro-palestino, logra un acuerdo con Brad Lander, que es un representante de la comunidad judía, que era el tercer candidato con más chances, para apoyarse mutuamente, sobre todo con un discurso basado en transporte público gratuito, un montón de problemáticas urbanas que preocupan a los neoyorquinos, cuestiones de seguridad, y también oponerse a lo que son las deportaciones masivas y la intromisión del ICE, ¿no? Del ente migratorio de Trump en esferas que son competencia de los estados y de los municipios. De hecho, a Brad Lander durante la campaña lo detuvieron cuando él, en calidad de contralor de la ciudad de Nueva York, le estaba exigiendo a un agente del ICE que le mostrara la orden judicial para detener un inmigrante venezolano. Entonces, y eso le atrajo también mucha simpatía, se ubicó tercero, y terminaron siendo sus votos claves para garantizar el triunfo de Mamdani. Entonces, eso es algo que a mí me gustaba hacer, ¿no? La comparación. Tenemos liderazgos a la izquierda que están imponiéndose dentro de espectros y acuerdos amplios en general o dominados por sectores tradicionales, como lo es la coalición de la centroizquierda e izquierda en Chile, o como lo es el Partido Demócrata estadounidense, ni más ni menos, pero con un discurso radical reformista, si se quiere, y a la vez la capacidad de encarar un enfoque conciliatorio de diálogo, que de hecho los vuelve más viables. Jara, a ver, no te voy a decir que tenga grandes chances de ser electa presidenta de Chile, yo no lo veo, por lo menos en el contexto actual y con todas las barreras que ya se conocen, pero a Mamdani sí lo veo ganando la alcaldía de Nueva York, aunque todavía está en disputa si Andrew Cuomo va a intentar competir por afuera, ¿no? De nuevo, como candidato independiente, y ahí se le sumaría el apoyo eventual de sectores de los republicanos. Pero bueno, ¿El candidato republicano, Felipe? El candidato republicano se llama Curtis Sliwa y es un republicano que no apoya a Donald Trump,
De hecho, tenés otro candidato que es el alcalde Eric Adams, que se peleó con el Partido Demócrata y compite como independiente y está aliado en algunas cosas con Donald Trump. Entonces también ahí vos tenés incluso otro paralelismo, que es que Mandani va a enfrentar una oposición dividida, con el agravante de que no hay segunda vuelta en este caso. Pocas palabras, si es el más votado, va a ganar. Curtis Silva no apoya a Donald Trump, de hecho, gran parte de su discurso se centraba en destacar que sectores como Andrew Cuomo o Eric Adams son los que realmente están más alineados con Trump. Silva representa más al viejo partido republicano, con un discurso de mano dura contra el crimen, más una centroderecha, y dice que Trump es un chiflado, incluso. Yo diría que hasta tiene algunas cosas más en común con Mandani, sobre todo en el discurso general, obviamente, no en propuestas. Pero en este sentido yo diría que la cancha ahí está a favor de Mandani. ¿Y tú cuál crees no crees que en esto jugado, es decir, en el posicionamiento de Mandani, que el mismo Trump está con necesidad de un antagonista? Porque sus últimas declaraciones han puesto, digamos, que los lentes en el mismo Mandani a partir de las declaraciones de Trump. Sí, a ver, no, a Mandani también lo benefició la lucha interna del Partido Demócrata, que aunque se trata de una carrera, reitero, focalizada en Nueva York, en lo que son las problemáticas endógenas de un centro subnacional, lo que respecta al país también estuvo presente, porque es a ver, primero que fue una contienda donde también tuvo un papel destacado la guerra entre Israel y Palestina, o sea, el conflicto entre Israel y Palestina, con fuertes, ¿cómo se dice?, fuertes apelaciones a cuestiones identitarias en ese sentido, ¿no? Cómo fue apoyado fue muy fuertemente apoyado por los sectores pro-israelíes, y a Mandani lo respaldaron las organizaciones palestinas sobre todo, y mientras tanto, en lo que respecta a lo que vos decís de Trump, en el Partido Demócrata hay por hoy una fuerte presión para la transición generacional, ¿no? E incluso vos lo ves en su representación en el Congreso, los legisladores promedio del Partido Demócrata son más ancianos, está muy gerontocratizada esta cúpula, y los sectores juveniles del Partido Demócrata son mucho más radicales en cuestiones ideológicas, son más progresistas. Entonces, yo diría que esa fue la contienda, ¿no? Estuvo basada, por un lado, en el tema de la guerra en Gaza y la guerra en Irán, que ocurrió cuando eso estaba justamente en su punto más álgido, y con la transición generacional del liderazgo del Partido Demócrata por el otro. Si a Trump le está faltando un oponente, ahora mismo está peleándose con quien fuera su principal amigo y asesor, Elon Musk, que incluso llegó a sugerir la creación de un tercer partido conservador. O sea, vemos una división en la derecha, así que esta transición de liderazgo en el Partido Demócrata podría tener impactos interesantes de cara al futuro, ¿no? De cara a 2028. Bueno, Felipe, pues de verdad que ha sido un capítulo muy interesante hablando tanto de la situación en Chile como de la alcaldía de Nueva York y los paralelismos que hay. Pero yo no podría cerrar este capítulo sin una pequeña pregunta, pasándonos al otro lado del charco. En España hay una crisis institucional muy profunda a raíz de la vinculación de líderes políticos muy cercanos a Pedro Sánchez a actos de corrupción o ya declarados y en procesos, digamos, que hay pocas dudas sobre su certeza. La pregunta un poco especulativa es, ¿se cae o no se cae el gobierno de Sánchez en España? Mira, yo no voy a hacer futurología al respecto, puede ocurrir cualquier cosa, y esta es la peor crisis que ha enfrentado el liderazgo de Pedro Sánchez, ¿no? Desde que asumió el poder hace 7 años. Ahora bien, no es la primera, y logró salir airoso de crisis muy complicadas. Él ha sabido construir una coalición. Por un lado tenemos la coalición de gobierno, que es él con las fuerzas a la izquierda del PSOE, ¿no? Del Partido Socialista Obrero Español, y lo que son Sumar y Podemos, que después Podemos se retira. Y otra cosa es su coalición parlamentaria que lo sostiene en el poder, que incluye a todo el conjunto de intereses regionales que lo votaron en la votación parlamentaria de 2023. Ahora bien, él sabe que si convoca elecciones hoy, las pierde. Y eso es un dato no menor, porque va a intentar hacer lo más posible para evitarlo. Luego, lo que puede ocurrir es que empiecen a surgir presiones dentro del PSOE, que ya están surgiendo, si no por el adelanto electoral, por el retiro anticipado de Sánchez y su reemplazo con otra figura. ¿Qué hay adelante? Adelante está el Partido Popular, la centroderecha, y Vox, que es la ultraderecha,
una ultraderecha además con un enfoque muy apegado a lo que es el trumpismo y también esta nueva derecha latinoamericana, o sea, una derecha que siempre he dicho que la derecha española tiene los peores vicios de la derecha europea, desde las cuestiones idiomáticas y el patrioterismo barato, y lo peor de la derecha latinoamericana, ¿no? Por ese enfoque medio neoliberal sin visión real de desarrollo, o sea, siempre he dicho así, ojo, igual que la izquierda española tiene los vicios de la latinoamericana y también los vicios de la europea, yo también. Pero en ese sentido a Sánchez lo sostiene esta coalición de intereses regionales que saben que el precio de respaldar a Pedro Sánchez es válido frente a lo que costaría si llega a ocurrir la toma de poder por un ejecutivo que dependa de Vox, que hoy por hoy el consenso es claro que no existe alternativa al gobierno de Pedro Sánchez que no pase por eso, ¿no? Una presidencia de Alberto Núñez Feijóo del PP con el apoyo de Vox, liderado por Abascal, un partido que es además ferozmente unionista, ferozmente antiautonómico, antirregionalismo, que propone prohibir los partidos regionalistas. Entonces, frente al esquema de lo que es la proscripción electoral o lo que es más probable, porque quizá en eso no ceda el PP, pero la pérdida de competencias autonómicas, estos intereses regionales siempre van a preferir que Sánchez continúe el mayor tiempo posible. En esta semana, y se movió un par de meses incluso, y eso fue un triunfo muy importante para Sánchez, que la Corte Suprema, el Tribunal Español, estaba evaluando la ley de amnistía, ¿no?, que presentó Pedro Sánchez como acuerdo con la derecha catalana, el partido Junts, para recibir su voto en 2023 e indultar a los involucrados en el proceso, ¿no?, en el intentón independentista de 2017. Ahora bien, se logró que esa definición se posponga unos 3 meses. Después de eso, y en el punto álgido de la crisis, Junts y los partidos catalanes se dieron cuenta de cuánto necesitan que Sánchez siga un rato más en el poder y las presiones parlamentarias sobre él disminuyeron drásticamente, con lo cual yo te diría que ni tiene incentivos reales para convocar anticipadamente una elección, ni tiene incentivos reales, ni tienen los que están adelante del poder de fuego para expulsarlo. Además, hay sectores dentro de la oposición que prefieren esperar y permitir que Sánchez se desangre lo más posible para que cuando llegue el momento aplasten. Entonces, en ese contexto yo te diría que por ahora mi posición es que está en la crisis más grande desde que llegó al poder, pero no está completamente acabado todavía. Me llama la atención, sí, que la narrativa que se ha instalado desde medios de comunicación grandes y cercanos al Partido Socialista Obrero ha sido un poco de soltarle la mano en los últimos 2 días al gobierno, y eso sí me ha parecido bastante llamativo. Tú has dicho en distintas ocasiones en este podcast que ha sido un año de muchas elecciones inesperadas. Yo creo que veremos en los próximos meses si España se suma al calendario de fichas de elecciones inesperadas. Habrá que ver, hay sectores que prefieren esperar al 2027, ¿no?, junto con las regiones, porque sería junto con las regionales. Donde tiene mucha más fuerza la derecha, como lo ha demostrado además. Por la falta de aliados que tiene el PSOE. Claro. Felipe, pues muchísimas gracias. Ha sido un capítulo muy, muy variado, muy diverso, y nada, agradecerte a ti y por supuesto agradecerle también a la audiencia por ser fieles a este podcast. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos van a escuchar. De verdad, y muchas gracias, Luis, como siempre. Y a ustedes recordarles, encuentran todos nuestros podcasts en las principales plataformas de audio y en nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com. Este es un proyecto liderado por La Gaitana Periodismo Independiente en alianza con la Fundación Universitaria Los Libertadores en Colombia. Muchísimas gracias y no dejen de seguirnos. Chau, chau. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.